Hola Homo sapiens, ¿de verdad están floreciendo plantas en la Antártida? La verdad es que el otro día estaba viendo publicaciones en redes sociales y me encontré con una foto de unas flores así de un color más o menos púrpura que supuestamente estaban ya floreciendo en la Antártida pues por todo esto del calentamiento global. Pero ¿de verdad es cierto o se trata más de una exageración? Déjamelo en los comentarios, aunque lo vamos a ver ahora. Bueno, el caso es que esta foto que se ha hecho popular en redes sociales como Twitter o TikTok muestra pues una especie de flores de color púrpura y otro tipo de vegetación junto a unos icebergs enormes en el fondo. Ahora bien, es cierta esta fotografía porque esto ha alarmado a muchas personas, ¿no? Es la es la consecuencia palpable de que estamos haciéndole mucho daño al planeta y de que el calentamiento global realmente está empezando a notarse. Pues bien, resulta que esta foto es un montaje. Realmente el lugar en el que se tomó la foto es en una bahía que está al oeste de Groenlandia, la cual se llama Disco, la bahía de Disco. No sé por qué Disco, de discoteca o algo así, pero se llama así, Disco Bay. Y bueno, esta foto fue tomada inicialmente invertida, es decir, se invirtió horizontalmente y después se combinó con esa foto de los icebergs de fondo para que pareciese que eso era la Antártida, pero realmente no. Y es verdad que la foto pues, puede dar lugar a dudas, porque esa vegetación a lo mejor puedes pensar que solo se encuentra en lugares muy al norte, y es cierto, porque estamos hablando de Groenlandia, pero de ahí a la Antártida hay un paso. La Antártida es el lugar más frío, más árido, más desértico del planeta, entonces es muy difícil que la vegetación pueda crecer allí. De hecho, te doy un dato, de toda la superficie de la Antártida, en solo un 1% hay vegetación como tal, o sea que imagínate, el resto está todo cubierto por hielo y nieve. Y bueno, la cuestión es que esta fotografía se publicó ya modificada en un repositorio web de imágenes y de vídeos de stock y la gente pues empezó a utilizarlo y de ahí no que se extendiese el rumor de que oye, están creciendo flores en la Antártida, pero la imagen es falsa. La imagen, porque realmente sí que es alarmante el ritmo al que la vegetación está creciendo en el continente ártico, porque resulta que investigadores de una universidad en Italia, la Universidad de Insubria, hicieron un estudio entre el 2009 y el 2019 en el que vieron que las dos especies de plantas vasculares que hay en la Antártida crecieron muchísimo más deprisa entre el 2009 y el 2019 que en los últimos 50 años, desde los 60. Para que te haga una idea, tenemos dos especies de plantas vasculares. Por un lado está el pasto ártico y por otro lado el clavel antártico, ¿vale? Son plantas muy simples, muy comunes, sobre todo el pasto, ¿no? Es la típica planta esa que vemos en cualquier bosque, que, bueno, pues no tiene muchas cosas interesantes. Y luego el clavel antártico, que sí que puede crecer unos centímetros de alto y que tiene como una especie de campanita, ¿no? De flor en la parte superior. Entonces, esas dos plantas han crecido muchísimo más deprisa en los últimos 10 años que en los últimos 50. Y claro, esto es alarmante, porque eso sí que de verdad nos dice que el calentamiento global está teniendo su efecto. Es decir, no necesitamos de imágenes falsas para que la gente se crea que esto es verdad. Aunque, si te soy sincero, creo que imágenes falsas como esas pueden llamar más la atención, ¿no? Cuando les ponemos unos glaciares tan impresionantes de fondo que unos simples datos de crecimiento de las plantas. Y puede que te preguntes, ¿cómo es que están esas plantas en la Antártida? Si es un continente tan árido, tan frío, en el que las temperaturas no llegan ni a los 0 grados durante todo el año, que las rachas de viento son tan grandes, ¿cómo puede ser posible? Pues porque literalmente antes la Antártida no estaba donde está. Si has estudiado un poco sobre geología, sabrás que antes todos los continentes de la Tierra formaban un único supercontinente que se llamaba Pangea. Y dentro de ese supercontinente empezó a haber divisiones. Una de esas divisiones era Gondwana, que incluía lo que hoy en día es África, el sudeste asiático y la India, y la Antártida. Y cuando el continente de la Antártida, por la tectónica de la placa, empezó a separarse de Gondwana, pues se fue cada vez más y más al sur. Pero en ese momento sí que estaba cubierto de vegetación. O sea, teníamos que imaginar a la Antártida como un continente verde, totalmente verde, con junglas como las del Amazonas, quizás incluso. Pero conforme se iba desplazando más al sur, obviamente la vegetación moría porque no estaba adaptada a esas bajas temperaturas. Pero, si tenemos en cuenta la teoría de la evolución de Darwin, ¿qué pasa? Pues que hubo especies de plantas que poco a poco sí que consiguieron adaptarse. Y de hecho solo fueron esas dos, el pasto antártico y el clavel antártico. Y a base de mutaciones y de evolución, pues al final consiguieron adaptarse a las duras condiciones de la Antártida y por eso hoy en día siguen allí. Pero los investigadores, incluso a día de hoy, han podido encontrar fósiles de las plantas que existían hace millones de años y que obviamente ya no están ahí porque no pudieron adaptarse a las condiciones tan difíciles del continente. Puede que este vídeo en el que te empecé hablando de una imagen falsa me sirva para explicarte conceptos de genética, porque resulta que investigadores españoles y chilenos analizaron el suelo que hay en torno a estas plantas antárticas
para encontrar bacterias, microorganismos que tenían genes de resistencia al frío. Esto es lo que se conoce como el análisis de la rizosfera. La rizosfera no es otra cosa que el suelo que hay en torno a las raíces de las plantas. ¿Y por qué es tan importante la rizosfera? Pues porque tienen microorganismos que pueden tener unas condiciones genéticas bastante peculiares, y analizando los genes de esos microorganismos quizá podamos encontrar características que sean valiosas pues para implementarlas en otro tipo de plantas como las de cultivo. De hecho, lo que los investigadores españoles y chilenos vieron es que se encontraron microorganismos que tenían genes de resistencia al frío bastante importantes. Muchos de ellos ya se habían conocido en otras partes del mundo, ya se habían aislado y caracterizado, pero había genes de resistencia al frío que no se habían visto antes. Y lo que hicieron estos científicos fue utilizar un análisis metagenómico. ¿Qué es la metagenómica? Te preguntarás. Pues la metagenómica es como la genómica, es decir, el análisis del genoma de un individuo, de una especie, pero al ser meta, eso significa que no solo estamos analizando el ADN, el genoma de una especie, sino de todas las especies que podamos encontrar en una muestra del medio ambiente. Por eso lo que hicieron estos investigadores fue un análisis metagenómico, porque cogieron muestras del medio ambiente, en este caso de la rizosfera antártica, y ahí había un montón de microorganismos, y de todos esos microorganismos analizaron el genoma, hicieron un análisis genómico, y como digo, de ahí encontraron un montón de genes de resistencia al frío, algunos de ellos hasta entonces desconocidos, y hicieron pruebas en cepas bacterianas para ver si realmente al incluir esos genes en el ADN de las bacterias de laboratorio había una resistencia al frío, y vieron que efectivamente eso era así. O sea que fíjate como incluso especies tan remotas como el clavel o el pasto antártico pueden ayudarnos a encontrar genes que, quién sabe, quizá el día de mañana podamos insertar en el genoma de plantas de cultivo como el maíz o el arroz para hacer que puedan resistir más el frío y puedan cultivarse en zonas que hasta ahora eran impensables. Ahí está el poder de la biotecnología. Así que en este vídeo hemos pasado de demostrar cómo una imagen era falsa a ver la importancia que pueden tener plantas en la Antártida. Así que bueno, espero que hayas aprendido algo y no olvides darle a like y suscribirte para saber cómo será el mundo del mañana.